Buenas, bienvenidos a todos a esta charla de DataMesh y Self-Service de los datos. Mi nombre es Juan José Beren y desde conmigo está la doctora Olivares. Vamos a estar viendo cómo en Pomelo logramos desplegar esta solución de Self-Service de los datos. Me presento un poquito, soy director de ingeniería en Pomelo, vengo a trabajar en dLocal, vengo a trabajar en Pedido Ya, en IBM y en otras empresas más del rubro, siempre vinculado al área de tecnología. Y ahora dejo a Lauti que se presente. Bueno, buenísimo. Bueno, por acá mi nombre es Lautaro Olivares Sierra. Trabajo en lo que es el equipo de ingeniería de datos en Pomelo. En lo que es el sector data tengo más o menos 5 años trabajando en esto y vengo siempre de lo que es la industria financiera, ¿no? Vengo de trabajar en lo que es Banco Galicia y Banco Santander, y en este último tiempo en Pomelo. Bueno, pasemos un poquito a lo que va a ser la agenda de hoy, donde inicialmente lo que vamos a estar charlando es qué es Pomelo, es algo clave para entender cuál es el ecosistema de datos que tenemos, cuál es la complejidad que se nos presenta. ¿Por qué Data Mesh? Es lo que justamente estamos planteando que nos va a resolver todo esto. Y esto nos va a llevar a hablar un poco de lo que fue la evolución en la descentralización en todo lo que es las organizaciones que desarrollan software. Vamos a estar atacando lo que es el concepto de Data Contra, que tiene varios pilares. Vamos a estar explayando un poquito cómo cada uno lo fuimos contemplando en nuestra arquitectura. Y por último, una pequeña reflexión de cómo, si Data Mesh es realmente para todos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para determinar si nuestra organización es candidata a implementar Data Mesh? Ahora entonces, si querés, Juanjo, nos contás un poquito qué es Pomelo. Dale, buenísimo. Gracias, Lauti. Bueno, Pomelo nace en 2021. ¿Qué es lo que es? Pomelo es una empresa de tecnología, ¿sí?, que ofrece servicios financieros para que otras empresas se conviertan en empresas fintech, vamos a decir así. ¿Qué servicios financieros ofrecemos? Ofrecemos servicios de emisión de tarjetas, procesamiento de tarjetas, cuentas digitales, prevención de fraude, KYC con Identity, lending con la modo de crédito, entre otros tipos de servicios que tenemos dentro de Pomelo. Nacemos en 2021 y en base de esta revolución, desde 2021 hasta acá, estamos operando en 6 mercados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, con más de 100 clientes. Cada uno de estos clientes que nosotros los vemos, o empresas, son empresas como Bitso, como Velo, como Rappi, es decir, son empresas que atrás tienen miles y miles de usuarios. Con lo cual, empecemos a entender la complejidad del dominio, y por algo lo estamos presentando tan a pomelo, de decir, ok, empecemos a entender la complejidad. Tenemos múltiples tipos de datos. ¿Por qué? Porque la cédula en Brasil, Argentina, el DNI es distinto, las regulaciones en cada uno de nuestros países son distintas, las necesidades de cada uno de estos países son distintas, y las necesidades de clientes, como un Rappi que es de Quick Order, o un Velo que es una fintech, cripto, no tienen nada que ver. Entonces, ya empezamos a ver que la cantidad de datos y la diferenciación de los datos empieza a ser un tema. Y para ello, vamos a empezar a describir un poco la arquitectura funcional de Pomelo, ¿no? Yo hablé que Pomelo tenía varios tipos de servicios, como era la emisión de tarjetas, procesamiento de tarjetas, el servicio bancario y demás. Bueno, acá dentro de la arquitectura funcional, cuando un cliente se integra con Pomelo, lo único que va a hacer, se integra vía API, va a las API de Pomelo, o vía un dashboard. Pomelo, por otro lado, va a resolver toda la capa de conectarse con Visa, con Mastercard, con las redes gubernamentales, con los partners y demás, ofreciendo los servicios modulares. Tenemos clientes que van a contratar solamente un servicio, como es el servicio de tarjetas, o clientes que van a contratar servicio de cuentas de bancos, o servicios clientes que van a contratar todos. ¿Por qué esta complejidad y por qué acá? Porque acá va a empezar a nacer este problema de los datos. Empezamos a dimensionar la cantidad de dominios de datos que estamos teniendo y cómo lo terminamos solucionando a nivel Pomelo. Entonces ahora, Lauti, hacete zoom en uno de estos dominios. Bien, buenísimo, Juanjo. Bueno, acá vamos a estar haciendo lo que es la unidad de lending, que básicamente es el dominio que se encarga de otorgar crédito. O sea, nosotros, uno de los dominios que dominamos en Pomelo es que nuestros clientes puedan salir a otorgar líneas de crédito. Y básicamente, bueno, es un obviamente orientado a microservicios y vamos a charlar, por ejemplo, del microservicio de línea de crédito. Esto básicamente lo que nos va a determinar es, en base a un montón de variables, qué línea de crédito le voy a estar otorgando. Este microservicio por detrás claramente va a tener lo que es una base de datos relacional, puede tener lo que son sistemas de archivos, tal vez para lo que son conciliaciones, y también puede tener, por ejemplo, lo que son bases de datos no relacionales, ¿no? Pero como dijimos, son varios microservicios. Otro microservicio que tiene el lending es la parte de los ciclos, ¿no? Los ciclos de cobro, donde básicamente en un determinado tiempo nos indica cuánto tenemos que pagar, si venimos con alguna interés, digamos, qué parte es interés, qué parte es capital y demás. Esto nuevamente va a tener bases de datos anexadas, ¿no?
Generalmente si es una arquitectura que le implique va a tener base de datos, en este caso no relacionales, y nuevamente sistemas de archivos. Ahora, esto que dijimos en la unidad del dominio de lending va a tener múltiples microservicios, ¿sí? Y así como estamos hablando de lending, ahora vamos a hacer un poquito más de zoom out y vamos a hablar de los diferentes dominios de Pomelo. Como mencionó Juanjo, son varios. El de lending puntualmente es lo que estábamos hablando, pero también estamos hablando de los demás dominios de Pomelo. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Lo primero que podemos decir es que tenemos múltiples fuentes de datos con múltiples tipos de datos y que también la forma de acceder a esos datos es totalmente distinta, por lo que mencioné anteriormente. No es lo mismo acceder a una base de datos relacional que a una base de datos no relacional. Y acá la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hace, ya después de haber transitado un año Pomelo y haber validado el producto y ya tener nuestros clientes live, cómo hace un analista de finanzas, un analista de compliance para poder realmente hacerse de estos datos y utilizarlos para su labor diaria? La verdad es que claramente era súper complejo. Y ahí es donde básicamente lo que podemos decir es que vamos a tener este tema de que n microservicios en n dominios, entonces podemos decir que se repite por n dominios. Tenemos información por todos lados. Y ahí es donde nace lo que es el equipo de data. Allá hace un año y medio atrás, donde básicamente el primer objetivo fue construir un data lake. Un data lake que, por cierto, se construyó en 3 meses y lo invitamos a ver a una POME Talk, donde básicamente explicamos la arquitectura inicial y cómo fue llevado a cabo. Pero fuera de eso, lo importante de entender de acá es que nosotros necesitamos centralizar esa información para justamente tener un único lugar para poder democratizar el acceso a los datos al resto de la organización. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En el equipo de data somos 9 personas en total. Y puntualmente hablando de lo que es el equipo de ingeniería de datos, somos 4. Entonces, nos veíamos en la situación de empezar a armar todos estos pipelines, ingestarlos al data lake una vez que ya teníamos esta arquitectura inicial que comentamos. Ahora, lo que pasaba es que no estábamos dando abasto, ¿no? Así como mencionamos los N microservicios de lending, tenemos el de los diferentes dominios, y incluso era muy difícil priorizarlos entre sí, porque justamente la información en conjunto es donde tiene valor. Entonces, así como se nos estaba haciendo difícil ingestar todos los dominios de lending, nos estaba pasando esto con todos los dominios, y ahí estaba cómo nos sentíamos antes de avanzar con una ingesta y llegaban nuevos microservicios. Así que bueno, un poco de esto lo que nos va a determinar, básicamente, es que nosotros nos convertimos en cuello de botella, ¿no? Básicamente no estábamos pudiendo dar abasto en lo que evolucionaba el negocio y ya vamos a ver por qué iba tan rápido las aplicaciones y los productos que desarrollamos. Pero lo primero y la pregunta, la respuesta a por qué Data Mesh es porque para que no haya un equipo cuello de botella. En este caso, puntualmente el equipo de ingeniería, ¿no? Hay muchos pilares más que abarca Data Mesh, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero puntualmente quiero que nos quedemos con eso, ¿no? No estábamos pudiendo escalar lo que estaba escalando el desarrollo del software. Y esto nos va a llevar a hablar un poco, como mencioné anteriormente, en lo que es la evolución de la descentralización. Sabemos que Pomelo dijimos que tiene dominios. Evolucionamos la descentralización del negocio en dominios. Estos dominios van a tener múltiples equipos de ingeniería, ¿no? Y cada equipo de ingeniería, más de uno. ¿Por qué digo esto? Porque justamente también dejamos de tener una única pieza de software, un monolito, y pasamos a una arquitectura de microservicios. Pequeñas piezas de software que se empiezan a comunicar entre sí. Obviamente acá también tenemos la parte de la metodología de DevOps, algo recontra utilizado en la industria y que básicamente le damos al mismo equipo de ingeniería que sea dueño de todo el camino hasta el pasaje a producción. Ahora, nos faltaba una parte que justamente es la parte de la descentralización de la creación de la infra. Sobre esto hay varios casos de éxito en la región. Básicamente nosotros le damos la posibilidad de que el mismo equipo de ingeniería despliegue la infraestructura que necesita y que evalúe para su microservicio. En nuestro caso implementamos Rocket, ahí el equipo de infra y plataforma, donde básicamente el mismo equipo de ingeniería del dominio puede decir necesito un microservicio con una base de datos no relacional y automáticamente Rocket va a desplegar una base de datos en 3 áreas de disponibilidad, va a determinar roles para la aplicación, roles para lo que son las migraciones y demás. Ahora, todo lo que estamos hablando de cómo escaló el desarrollo de software, ¿no? Cómo las organizaciones lograron hacer que justamente la iteración de nuestros productos sea cada vez más rápido. Pero ¿qué pasa con esto? Seguimos como llegamos a la situación en la que no tenemos los datos centralizados, tenemos un dominio totalmente descentralizado de datos y justamente ahí es donde nace el data lake. Pero cuando hablamos del data lake, no hablamos de centralizar información, pero no necesariamente que el equipo de data centralice todo lo que sea la construcción y el mantenimiento de estos pipelines. Entonces, la primera pregunta es, si queremos escalar hacia una cultura data-driven, lo que tenemos que hacer es descentralizar el data lake en un data mesh. Ahora bien, yo vengo mencionando data mesh. Ahí, ¿me explicás un poquito más qué data mesh, Juanjo? Buenísimo, buenísimo. O vamos un poco a definición, ¿no? Data Mesh es un framework o una arquitectura de datos distribuida y conectada que nos permite compartir información de forma descentralizada. Ahora, bajemos un poquito, desglosemos un poco esta definición y quedémonos con 3 conceptos fundamentales, ¿no? Un framework nos va a traer esto de
que no es solamente una arquitectura, no es solamente, yo traigo esta nueva pieza de software, la construyo y la pongo a funcionar y ya tengo Data Mesh funcionando, como si era Data Lake, ¿no? Data Lake es una construcción de una pieza, de una arquitectura, en la cual nosotros centralizamos toda la información mediante una arquitectura y demás. Ahora, Data Mesh es más que eso. Data Mesh pasa a ser un framework que va a permitir compartir esta información de forma descentralizada. Pero para hacer más a fondo sobre esto, vamos a entrarnos a ver cuatro pilares. Cuatro pilares que nos dicen qué es Data Mesh. El primero de estos pilares, o el primero de estos principios, que llamémosle también para lo que es el Data Mesh, es el principio de data ingeniería, ¿sí? Uno no puede decir cómo voy a empezar con lo que es Data Mesh y cuál es mi piedra fundamental. La piedra fundamental de Data Mesh es Data Ingeniería, que es la parte de ingestas de datos. ¿Cómo hago para traer los datos y ponerlos dentro del Data Lake? ¿Cómo hago para estos datos convertirlos en algo que sea queryable, en algo que yo pueda después obtener información sobre esto? Acá nos vamos a apalancar en algo que ya mencionó Lauti, que en Pomelo lo teníamos, y era justamente Rocket. Rocket es nuestra plataforma interna de desarrollo para los desarrolladores que puedan desplegar infraestructura como servicio. Ahora, yo hace un tiempo empezamos a pensar en decir, ¿cómo podíamos lograr hacer que lo mismo que hicimos con Rocket, hacerlo para data? Entonces, en esa misma línea de pensamiento fue que empezamos a explorar este concepto de Data Mesh y empezamos a decir, ok, pero tenemos Rocket y podemos apalancarlo para lo que es el principio de data ingeniería. El segundo principio que tenemos es el principio del data consumer. El data consumer va a tratar de que la forma de consumir el dato puede tener métricas como observabilidad, métricas de las aplicaciones, distintas aplicaciones que van a estar consumiéndolo, empezar a tratar el dato como un producto. Y esto ya empieza a enrevar que no es solamente algo de arquitectura, empieza a enrevar que es algo también cultural. Empieza a decir, bueno, el consumidor del dato, ya sea desde herramientas de BI, ya sea desde herramientas de aplicación, ya sea de herramientas desde una persona, tiene que tratar la data como un producto en sí. Y tiene que hacerse responsable de esta data, de ponerle las métricas, de dar las aplicaciones y demás. Esto nos lleva al tercer pilar, el pilar de Data Governance. Un pilar que para nosotros, para Pomelo, en el rubro que estamos, el rubro financiero y rubro muy regulado, porque nosotros tenemos licencias dentro de cada uno de los países donde estamos, necesitamos tener una forma de regular de forma global todas las políticas y al mismo tiempo descentralizar la información. Bueno, acá vamos a ver, y Lauti lo voy comentando a medida de la arquitectura, que Data Mesh también nos viene a solucionar esto. ¿Por qué? Por medios de soluciones que ya están en la nube, como lo que es la information, entre otro tipo de soluciones, nos va a permitir gerenciar y compartir, gobernar esta data. Y el cuarto punto, que es bien anexado a la parte de cultura, es la parte del ownership, data owner, ¿sí? O sea, ya dijimos, la data la vamos a empezar a tratar como un producto. Pomelo está distribuido por dominios, hablamos del dominio de fraude, de tarjetas, de procesamiento y demás. Bueno, ok, que los owners de esos dominios, los dueños de esos dominios, se empiecen a ser responsables. O sea, empiecen a decir, yo quiero obtener la data de determinada forma, yo quiero obtener la data de otra determinada forma, yo quiero poder queryar esta data y demás. Y eso es llevarle el owner al cliente final, digamos, a nuestro cliente interno final. Pero para decir, bueno, ¿cómo logramos hacer esto? Esto era como, bueno, ok, cuatro pilares, una arquitectura, era bastante complejo. Y dijimos, bueno, ¿cuál es la forma de implementarlo? Nosotros lo encontramos mediante los data contracts. Ahora, ¿qué es un data contract? Un data contract, por el nombre nomás, es un contrato de datos, ¿sí? Es un contrato en el cual va a determinar determinados estándares entre dos entidades. ¿Entre qué entidades? En este caso va a ser el owner de los datos que está pidiendo este contrato y la plataforma en sí. O sea, todos estos pilares, lo que es la plataforma para poder desplegarlo. ¿Qué va a estar en este contrato? Vamos a tener el mundo de negocio, el mundo de la calidad y el mundo de la metadata. Es decir, el mundo de qué información tengo en esa tabla, quién es el owner de la tabla, qué quiero tener, el esquema, la base de datos, la query, etcétera, etcétera, catálogo de negocios. Metadata es qué nivel de versión de ese contrato, qué nivel de seguridad voy a tener, es decir, voy a tener información sensible, PII, voy a tener información de tarjetas, voy a tener información, o voy a tener un contrato que puedo ver información, otro contrato que no puedo ver información. Y por último, y no menor, es la calidad, es qué calidad de datos voy a tener,
qué reglas de gobernanza voy a tener sobre ese control, cómo quiero que ese producto de datos salga a la calle. Eso, quédense con todo esto con la parte de contratos. Los invito después, si quieren profundizar sobre esto, hay mucha literatura en internet. PayPal es de los grandes jugadores con esto y que ha puesto al alcance de todos nosotros cómo implementar data contracts de forma correcta. Ahora, avancemos. Que avancemos en esto de la arquitectura. Acá estamos viendo una arquitectura y ya lo primero uno piensa y dice, uff, todo esto vamos a ver, y si ahora Lauti les va a contar. Pero antes de ponernos a ver toda la arquitectura de alto nivel, quiero hacer un poco de retrospectiva. Entonces, hace más o menos un año y medio, empezamos a discutir entre el equipo esto que hablaba Lauti de cómo éramos cuello de botella. Habíamos generado nuestro data lake hermoso, en el cual teníamos toda la data descentralizada, pero cada vez que íbamos a un nuevo producto, que Pomelo lanzábamos productos a la calle muy rápidamente en los 6 países y era un problema. Todo el tiempo estábamos atrás y no estábamos logrando cumplir con las necesidades del negocio. Entonces yo me puse a pensar cómo puedo lograr hacer que Data llegara a ser lo mismo que hicimos con Rocket, con esta plataforma interna, y empezamos a construir este concepto sin darnos cuenta que estábamos construyendo algo de estilo Data Mesh. Ahora, cuando fuimos a reInvent del año pasado, me encontré que uno de los grandes temas dentro del reInvent era Data Mesh. Y que grandes empresas del mundo como Disney, Netflix, entre otras, habían resuelto su problema de descentralización de los datos mediante Data Mesh. Otra cosa que encontré, y que fue una gran sorpresa para mí, fue decir, ninguna de esas empresas lo había resuelto de la misma forma. Ninguna de esas empresas tenía la misma arquitectura, ninguna de esas empresas tenía el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque Data Mesh no es una arquitectura, es una arquitectura barra un framework. Entonces uno lo va acomodando a medida como uno lo necesita dentro de esa empresa. Y ahora Lauti les va a ir contando paso a paso cómo hicimos esto. Bien, buenísimo. Bueno, el primer pilar que vamos a estar charlando es el de Data Engineering, donde básicamente acá lo primero que quiero recalcar, como decíamos, es que no hay un orden de cómo ejecutarlo. En nuestro caso, justamente para ir dando, satisfaciendo las necesidades que van surgiendo de negocio ya con varios clientes live, es que lo primero que atacamos es la parte de la ingesta. ¿Cómo lo vamos a estar atacando? Bueno, un poco dijimos, tenemos que por un lado automatizar la creación del pipeline y de la infra necesaria para streamear los datos al data lake, pero también tenemos que hacerlo self-service. ¿Cómo? Apalancándonos con Rocket. Básicamente Rocket, por un lado, ya tiene toda la información de la infraestructura que se desplegó de nuestro microservicio, de nuestra aplicación, o que va a desplegar si es uno nuevo, y después el data owner mismo nos van a generar lo que es un precontrato sencillo. ¿Qué va a tener este precontrato sencillo? Más que nada el contexto del dominio, ¿no? Si maneja información sensible, si no maneja información sensible. Algo acá para recalcar, para que tengamos presente de acá en lo que continúa en los diagramas de arquitectura, es que nosotros tenemos varias cuentas para hacer PCI compliance, ya estamos en varias regiones con diferentes regulaciones, y cada aplicación, dependiendo qué información maneja, está en una cuenta. Todo lo que vamos a ver de acá en adelante, la información nunca sale de la cuenta del aplicativo origen. Siempre mantenemos la información con las políticas de seguridad en esa cuenta. Ahora bien, una vez con este precontrato sencillo, a través de una API de Rocket de Data Contracts, lo que vamos a estar haciendo es desplegando, Rocket automáticamente va a desplegar la infraestructura necesaria para que empiece el streaming de datos al data lake. ¿Qué va a estar desplegando? Bueno, va a estar desplegando lo que es una instancia de DMS, lo que básicamente es lo que nos permite tomar los Change Data Captures y meterlos a un streaming. Nosotros en este caso vamos a estar utilizando también Kinesis y lo vamos a estar instanciando y procesando mediante un streaming estructurado con un programa MR. Acá lo que hacemos es básicamente un curado inicial de los datos. ¿Qué curamos? Justamente lo que nos da el contexto del data owner. Si tenemos información sensible, es acá donde ya la excluimos o la ofuscamos. Esto lo bajamos y lo bajamos a un S3, un bucket de S3, que es lo que se conoce como la raw data o la capa bronce. Ahora bien, si miramos en la parte central del diagrama, también tenemos la parte del Global Contract Store, que básicamente no es ni más ni menos que un Dynamo, donde nosotros almacenamos estos contratos en clave valor y además va a ir creciendo a medida que tengamos o nuevos data products, que es algo que vamos a ver más adelante, o justamente nuevas políticas de seguridad por el equipo de Data Governance. Ahora, esto me lleva a hablar de la otra parte, justamente. ¿Por qué quiero tener guardado en un Dynamo o en una base de datos estos contratos? Justamente porque a través de una API de Data Contract nosotros vamos a estar atacando este pilar. Vamos a estar contrastando la información generada en el contrato contra las políticas globales de la empresa. Y en caso de que haya alguna anomalía, básicamente lo que se va a hacer es, por un lado, notificar al equipo de Data Governance y por otro, no va a dejar que se propague de ahí hacia las siguientes capas del Data Lake estos datos, ¿no? Ahora bien, esta misma API de Data Contract que estamos acá nos va a permitir también involucrar la parte de Data Consumer. Acá vamos a hablar ya un poco de los Data Products.
Básicamente los data products son nuevamente contratos, el cual va a tener también estos pilares. Vamos a tener también la parte de seguridad que aplica puntualmente a ese producto de datos. Si esa persona, esa destinatario de ese producto, tiene los permisos para acceder. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nosotros también lo hacemos utilizando data contracts, que justamente definimos esos contratos también, y lo que hacemos es pegarle con un MR, con procesamiento distribuido al data lake. Esto básicamente lo que nos permite es básicamente escalar muy rápido y pensando que ya tenemos más de 100 clientes, empresas en más de 6 países, con más de 6 regulaciones distintas, la infraestructura y la arquitectura de esto se lo viene bancando. O sea, la realidad es que no solo utilizamos esta arquitectura para eficientizarnos hacia adentro, digamos, en la compañía, sino que también que generamos productos de datos hacia nuestros clientes, que ya después vamos a hablar un poco de eso. Ahora bien, ¿cómo funciona nuestra aplicación, nuestra API de self-service? Básicamente el nombre es Morbius y básicamente tiene varias integraciones. Por un lado, obviamente consume contratos de cualquier tipo, por ejemplo puede ser un query, yo puedo decirle, necesito que este query, si se cumple esta condición, me tires una alerta por Slack, o mismo de los data owners nos pueden decir, yo necesito que bajemos todas las transacciones mensuales a un SFTP para la integración con otro cliente o con otro microservicio. Bueno, esto básicamente va a estar todo definido en el contrato. Como dije antes, también la parte de seguridad. Y siempre y cuando nuestra API de consumición de datos nos dé el OK, vamos a estar exponiendo este producto. Ahora, ¿esto qué nos da? Básicamente, como dije antes, estamos en 6 regiones con 6 regulaciones. Frente a algún cambio normativo, el cual sabemos que en la industria fintech suele pasar bastante, nuestros cambios son casi near to real time. ¿Por qué? Porque básicamente modificamos el contrato, no tenemos que tocar ningún proceso complejo y la modificación de ese contrato queda totalmente auditado justamente en la base de datos donde almacenamos nuestros contratos. Pero hasta acá yo estoy hablando del data product, que nuestros mismos owners de los dominios nos pueden definir qué productos de datos quieren generar, pero no estamos hablando de nada de calidad. Hasta acá estamos hablando de todo un pipeline que es generamos un producto de datos. Bueno, nosotros justamente lo que implementamos fue Great Expectations. Es una librería open source que lo que nos permite básicamente es definir expectativas, trabaja en base a expectativas sobre una suite de datos. Una suite de datos pueden ser varias cosas, nosotros lo vamos a llamar nuestra data products. Puede ser desde una tabla business, una tabla física que nos permite tal vez alimentar un dashboard en Tableau, puede ser, como dije antes, un archivo que tenemos que dejar para conciliaciones, y yo le defino expectativas. Por ejemplo, le puedo decir, yo no puede haber, esta columna no puede estar null. Y si está null, lo que nos va a hacer básicamente es alertarnos a un canal que tenemos de calidad de justamente toda esta parte de los data products y corta la propagación del producto para no entregar un producto erróneo o no fidedigno hacia nuestros clientes o también internos. Entonces, la realidad es que venimos abarcando todos estos puntos. Ahora bien, por última parte nos queda el pilar de data owner. Ya acá estamos hablando ya de un cambio de mindset cultural donde justamente los dominios nos empiezan a definir qué productos generan sus aplicaciones, ¿no? Y justamente tener automatizado todo lo que es la parte de las ingestas del data lake, lo que nos permitió al equipo de ingeniería de datos es en enfocarnos en avanzar con las siguientes capas del data lake. Empezar a abstraernos un poco de nuestros microservicios, de cómo cruzar esa información y empezar a justamente a aportar valor y generar insight en los datos para toda la compañía y nuestros clientes. Ahora, ¿cómo hicimos esto? Bueno, como primer punto, lo que llamamos la capa bronce, la raw data, la evolucionamos a un lakehouse. Un lakehouse es un framework de almacenamiento que nos permite básicamente con mecanismos de delta mantener la data siempre actualizada, pero nos da un montón de beneficios ya poder tener la información particionada y la disminución de tiempos es casi del 90%, o sea que es una evolución total pasarlo a un lakehouse, que es nuestra capa de plata. Ahora bien, hasta ahora seguimos teniendo que conocer los dominios y cómo cruzar tablas, dominios, microservicios. Es extremadamente complejo todavía. Entonces, justamente pasamos a la siguiente capa, que es la construcción de lo que es nuestro data warehouse, lo que nosotros llamamos YODA, que las siglas son Your Own Data Analysis. Lo que nos permite acá es, ya salimos y dejamos de hablar de modelos relacionales y pasamos a charlar de lo que es modelos dimensionales, ¿no? Fact tables, tabla de hechos y dimensiones. Una tabla de hechos, por ejemplo, de un dominio de cards puede ser las transacciones. Para el dominio de cards, una transacción es un evento y nuestras dimensiones son lo que nos van a permitir explicar y tener un poco más de contexto de cómo estaba todo nuestro dominio en base a ese hecho. Por ejemplo, qué usuario lo hizo, en qué país, en qué región, si fue una tarjeta virtual o física y demás. Esto básicamente, cómo lo construimos, también es un desarrollo in-house que básicamente consume de contratos de datos. Contratos de datos que yo justamente defino, tablas de dimensiones y tabla de hechos. La tabla de hechos, un dominio puede tener muchas, porque el mismo dominio de cards, si bien la transacción es un evento, por ejemplo, la emisión de una tarjeta y todo lo que tiene que ver con la logística del envío del plástico hacia nuestros usuarios finales de nuestros clientes, también es un evento que por ahí queremos analizar en detalle. Y es acá, en esta capa, donde ya nos alejamos del modelo dimensional
y empezamos a poder pensar que acá es donde ataríamos modelos de Machine Learning en un futuro, ¿no? Ahora bien, acá tenemos un contrato de datos de la dimensión de users. Acá es, como se pueden fijar, nosotros, una de las cosas que podemos definirle es qué tipo de dato queremos final en ese data warehouse, si queremos auditar o no queremos auditar un campo. Esto es fundamental para nuestro negocio de cara a auditar, no sé, si una persona física cambió su domicilio fiscal, si cambiaron el nombre para todo lo que es lavado y prevención de prevención y de lavado de activos. Entonces, este es un contrato de ejemplo, esto es de dimensiones, para lo que es la tabla de hechos, ya tiene una complejidad superior, pero que también no deja de ser un contrato, donde ya también le podemos definir campos calculados, ¿no? Y de esta manera nosotros centralizamos un campo y no pasa esto de que las organizaciones vamos con números distintos a mesas gerenciales. Ya es un campo calculado que la organización consume, no se encarga de construir. Ahora bien, mencionamos un poco todos los pilares, desde el de Data Engineering, el de Data Governance, el de Data Owner, el de Data Product, pero lo que no charlamos es si es para todos Data Mesh. ¿Es para todos, Juanjo? Bien, espero que a todos les haya volado la cabeza la explicación del Auti, porque fue en muy poquito tiempo, recorrimos todo lo que es el trabajo de muchas personas. Pues, si bien el Auti dijo el equipo de data somos 9, el equipo de data de ingeniería son 4, para lograr hacer Data Mesh tuvimos que tener el equipo que justamente vincula lo que es Rocket, que es nuestro equipo de plataforma, el equipo de Platform Solutions, que nos permite apificar algunas otras APIs que están ahí. Entonces, estamos hablando de muchas personas que están ahí involucradas en esa arquitectura, y lo cual lo logró hacer. Entonces, eso me lleva a la respuesta. ¿Es para todos Data Mesh? La respuesta es que no. La respuesta es que cuando uno empieza a mirar, empieza a ver si realmente es para todos, dice, no, no es para todos. ¿Y cómo uno puede, y qué mecanismo uno tiene para una organización de entender si voy a usar o no Data Mesh? Bueno, hay varios. La realidad es que hay varios. Yo acá les voy a presentar uno que es el framework que nos da Data Mesh Architecture. Esto es información pública y nos da un fitness test. Este fitness test básicamente lo que va a hacer es, no va a hacer 10 preguntas en el cual va a intentar inferir si tu organización está preparada para poner Data Mesh o si Data Mesh realmente va a ser un overkill y realmente te va a llevar a que seas más lento y que no tiene sentido y que solamente por una pieza linda de software no pongamos Data Mesh. Entonces, una de las primeras preguntas que te va a hacer Data Mesh es algo que ya venimos viendo, es, ¿tu organización está dividida en dominios? Bueno, la pregunta un Pomelo, claramente sí, ya lo venimos hablando. Y después va a encadenarse todo relacionado a esto de los dominios. Los dominios tienen un equipo de software especializado, en Pomelo sí. ¿Tenés más de 10 tipos de equipos de software o más de 10 equipos de dominios? Sí. Tenemos, construís vos el software o lo compraste. En nuestro caso es todo construido por Pomelo. ¿Estás orientado en la nube o no estás orientado en la nube? Porque si no estás orientado en la nube, no vas a poder utilizar el beneficio de cómputo distribuido, la parte de gobernanza y demás, en el cual Pomelo nacimos 100% Cloud Native y también nos calzamos por ahí. Varias de estas preguntas nos vienen a llevar y van a estar analizados a lo que es más como la cultura. La cultura de la empresa, la cultura de si realmente estás orientado por dominio, si realmente los equipos de producto y de tecnología que están tienen el ownership suficiente para decir yo puedo tener un data owner dentro de estos principios culturales que van a tener. Para hablar más de cultura, los invito a que ahora en el siguiente va a haber otra charla en Nerdearla de Tableau para el mundo, pero también ahí vamos a hablar de la cultura, porque nosotros entendemos que todo lo que viene relacionado a la parte de data, viene relacionado a la parte de cultura, en parte de cómo culturalmente tenemos que ser responsables de los datos y la tecnología es simplemente un medio para poder llegar a hacer esto. Así que espero que les haya gustado la charla, les agradezco a todos, desde ya muchas gracias por participar con nosotros y bueno, nos estamos viendo. Vamos a nerdear. Perfecto, vamos a continuar con este Q&A de este tema tan interesante y tan técnico de Data Engineer que es Data Mesh a cargo de Juan y Lautaro. Así que primero les doy la bienvenida a Nerdearla. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Todo muy bien ¿Qué acá. tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo están? ¿Tranquilos? ¿Buena experiencia? Muy bueno. Gran evento de Nerdearla para compartir entre todos conocimiento. Sin duda y fantástico. Miren, tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar a leer algunas, ¿sí? Vamos a empezar por la de Jorge Bruno, que nos pregunta, ¿podrían mostrar o comentar, agrego, un ejemplo de data contract?
Bien, si querés esa la tomo, Juanjo. Ahí nosotros en la presentación mostramos lo que es un contrato de datos más que nada de una capa superior al Data Lake, donde ya está más orientado a Data Products y empezamos ya a transformar los datos. En cuanto a lo que es el contrato de datos para lo que las capas inferiores de la ingesta, generalmente son enormes, tienden a crecer y digamos como que se le va poniendo mucha información que contiene, por ejemplo, desde todos los ID de los recursos que se fueron desplegando desde el microservicio hasta lo que se va, digamos, utilizando para, no sé, a dónde va a dejar la información de la raw data, qué servicios también se están utilizando para procesar la capa de datos crudos, la capa de datos curada, y todo eso va creciendo, es un JSON gigante que va creciendo hacia abajo. También ahí se empiezan a incorporar lo que son las global policies y el equipo de data gobierno empieza a indicar, no sé, este dominio maneja información como por ejemplo de tarjetas, necesitamos ofuscarlos o que determinadas personas solamente tengan acceso. Bueno, se sigue incorporando ese mismo contrato, pero que todo queda dentro del dominio. No sé si... Y ahí te agrego también, pueden ir a datacontact.com, que ahí tienen toda una documentación muy, muy buena de cómo se conforma un contrato, varios ejemplos, realmente está muy bien explicado. Buenísimo, buenísimo. Los invito a escribirlos en la sección del chat, así ya les queda y no se los preguntan. No tenemos mucho más tiempo, Claro. tenemos los últimos 30 segundos. Y es una pregunta muy buena porque es bastante general. Dice, ¿cuáles son los mayores desafíos para implementar con éxito un enfoque de data mesh en una empresa? Bueno, ahí la tomo si querés. Data Mesh es un framework, como dijimos en la charla, entonces el mayor desafío a mi criterio es cultural. Es lograr hacer que todas las personas, de los data owners, logren hacerse owners de la información para después luego sacarle jugo a esta arquitectura. Porque si el data owner no logra decir, yo quiero entender esta tabla con este dato, con esta forma, o quiero obtener este cálculo calculado y no logra hacerse owner de eso, toda esta descentralización y arquitectura realmente no es mucho más que una pieza de tecnología. Entonces, para mí el desafío más grande pasa en lograr fomentar la cultura de llegar a ser una cultura data-driven y bueno, eso es como el principal. Espectacular. Bueno, Juan, Lautaro, ya rompieron el hielo con Nerdearla, así que los esperamos el año que viene para contar de vuelta lo último en el mundo Data Engineer. Muchas gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias. Ya volvemos.